Soy Urbano Hidalgo, director editorial de GQ México y Latinoamérica, y quiero darles de nuevo la bienvenida a esta nueva edición de GQ en Casa. Y hoy vamos a tener la suerte de contar con tres de los protagonistas de la cultura mexicana más importantes, cuyas carreras no solo tienen momentos cumbre aquí en México, sino que las están exportando a lo largo y ancho de todo el mundo, como son Ilse Salas, Arturo Chacón e Isaac Hernández. Vamos a hablar con ellos sobre qué perspectivas están en este momento y qué retos están atravesando en este momento las acciones culturales, el teatro, el cine, las artes escénicas en general. Hemos visto a todos esos artistas muy activos en sus redes sociales, en sus sitios digitales, animándonos, colaborando a que esta pandemia pueda detenerse lo máximo posible. En muchas ocasiones también donando su tiempo y su arte para tenernos entretenidos. Creo que la cultura nos ha salvado la cordura, básicamente, durante todos estos días. Me acompaña de nuevo nuestro jefe de redacción, Jesús Germán. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Urbano? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos. Grandes invitados tenemos el día de hoy en un gran tema para este jueves, entonces voy a estar al pendiente de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, para que todas las personas que nos están viendo se sumen a la conversación con el hashtag GQ y puedan mandar sus preguntas sobre el video de Facebook o en Twitter también, y al final de esta charla regresar con estas preguntas para nuestros invitados y ponerlas sobre la mesa. Fantástico, Jesús. Muchas gracias por estar pendiente de nuestras redes. Sabemos que hay mucha gente pendiente de esta conversación. Y sin más, voy a introducir y a presentar a todos y cada uno de nuestros invitados. En primer lugar, me gustaría presentar a nuestra queridísima Ilse Salas, actriz, entre cuyos trabajos más destacados podemos encontrar en teatro pues, Todo sobre mi madre, dirigida por Francisco Franco, su Medea inolvidable, que la dirigió Mauricio García Lozano, y en cine sus papeles más recientes y que todos hemos visto y hemos disfrutado como Güeros, del director Alonso Ruiz Palacios, el propio museo también de Alonso Ruiz Palacios, que es además una película que me fascina porque es una historia fascinante. Y sus últimos trabajos, por supuesto, tenemos que destacar Las niñas bien, con ese personaje que te ha llevado incluso a ganar premios internacionales y que se ha visto en todo el mundo. Ilse, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues te agradezco de verdad infinito el tiempo que nos vas a dedicar y me encantará que hablemos de teatro, que hablemos de cine, que hablemos en general de artes escénicas y de todos esos retos que los artistas estáis teniendo en estos días de momento tan complicados. Nos va a acompañar hoy también Arturo Chacón, nuestro queridísimo también hombre del año a las artes escénicas. Una biografía de Arturo Chacón es algo imposible de resumir. Es ganador de la competición de Operalia, una de las más importantes del mundo, en el 2005. Cantante que ha cantado en los mejores teatros del mundo, desde la Ópera de Washington a la de Houston, en la Fenice en Venecia. Creo que no hay cosa, no hay teatro en el que Arturo no haya dejado su arte. Pero además Arturo ha estado muy activo en sus redes sociales, acompañándonos durante todas estas semanas tan complicadas en las que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de muchísimas de sus canciones, de esa voz que le ha permitido convertirse en uno de los cantantes más demandados del mundo y que acaba de estrenar, además, me encantará hablar con él, una nueva versión de Cucurrucucú, esa maravillosa melodía para la que ha escrito además unos versos en concreto. Arturo, ¿cómo estás? Hola, Urbano, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, oye, encantado como siempre de que nos acompañes. Te agradezco muchísimo que cada vez que queremos contar contigo estés siempre dispuesto a estar con nosotros. Quiero que nos cuentes muchas Claro. cosas también de todos estos retos, como decimos, que están atravesando las artes escénicas, pero quiero que nos cuentes también, y es una exclusiva que nos va a encantar dar aquí en GQ en Casa, esas lecciones que estás dando durante estos días a cantantes y el proyecto que tienes de aumentar esas lecciones, que entiendo que para cualquier estudiante o cantante de ópera tener como maestro a Arturo Chacón debe ser un absoluto privilegio, ¿no? Sí, gracias, gracias. Pues aquí estamos muy, muy contentos de platicar con ustedes y de compartir con Ilse y con Isaac. Pues sí, por supuesto. Y tenemos con nosotros también a Isaac Hernández. Isaac, bueno, ¿qué podemos decir también de Isaac? Primer bailarín del English National Ballet, al que se unió en el 2015 como director principal. Ha bailado, creo que, los protagonistas más importantes de la danza clásica. Ha sido artista invitado en algunos de los teatros más importantes del mundo, como la Ópera de París. Personajes inolvidables suyos como el príncipe de Sifrido del Lago de los Cisnes, que es de esos que recuerdas para siempre. Creador también, además,
aparte de multipremiado, creador también de una iniciativa cultural súper importante para promoción de la danza aquí en México, que sé que ha sido un proyecto al que le has dedicado muchísimo esfuerzo, incluso muchísimo dinero, y que quieres que crezca y que quieres que se mantenga. Currículums, como digo, que los tres, bueno, son algo inimaginable. Es una cosa muy curiosa y me llama mucho la atención, y es una pregunta que os lanzo a los tres. La historia del teatro y la historia de las artes escénicas está llena de plagas. Podemos encontrar plagas en obras como Edipo Rey o como Romeo y Julieta, es decir, donde estas enfermedades, donde estas situaciones extremas, de repente meten a los personajes, a los protagonistas en situaciones en las que tienen que desenvolver, ¿no? Estas historias. Tenemos libros creados también, ¿no? Como el de Camerón, sobre la idea de la peste negra. Pero vosotros, como artistas, ¿os hubierais imaginado alguna vez que íbamos a vivir algo semejante y que esa vivencia os puede haber marcado en vuestro desarrollo como artistas? Empiezo, Ilse, ¿cómo lo ves? No, nunca me imaginé vivir una pandemia. Es una palabra que yo recordaba que estaba en algunos contratos, así en las letras chiquitas. No cubrimos pandemias, pero ni siquiera tenía idea de qué suponía. Por supuesto, me encantaría sentirme, no sé, al nivel artístico como estos grandes personas que hicieron grandes obras, como Shakespeare. Todos los sonetos de Shakespeare los hizo en la peste bubónica, no podía salir, no podían hacer teatro. Entonces, pues se puso a hacer sonetos. Yo ni remotamente podría aspirar a algo así. Tristemente soy de una generación que ocupamos más tiempo haciéndonos selfies o tonterías así que hacer obras de arte, pero bueno, de eso vamos a estar platicando. Estoy hablando de mi caso, por supuesto. Pero bueno, nunca me imaginé vivir una cosa así. Sí, en el mejor de los casos, los que nos dedicamos al arte tenemos como una beta optimista y amamos la vida incluso con sus dificultades, y siempre nos lleva a crear. O sea, cuando algo se destruye, nos lleva a crear algo nuevo. Entonces yo tengo la esperanza, soy una optimista, en que ahorita mismo se están haciendo grandes obras que vamos a conocer después, y que hay gente que está ocupando este tiempo para regalarnos algo muy valioso que estamos próximos a disfrutar. Arturo, ¿cómo lo has vivido tú? Has estado muy activo, has estado cantando, has estado ofreciendo lecciones. ¿Cómo ha sido ese periodo de encierro, que a la vez también entiendo que ha sido un proceso de creación de alguna manera también, ¿no? Pues sí, ha sido, como lo dijo Ilse, no me lo esperaba, era algo que yo me lo imaginaba. De hecho, hay una ópera en la que he cantado un par de veces, una ópera mexicana, Florencia en el Amazonas, se llama, basada en amor en tiempos de cólera. Entonces, toda la ópera es el viaje para llegar a Manaus. Una vez que llegan a Manaus, está el cólera y no pueden desembarcar. Entonces, ahí tenía yo la idea, porque me tuve que adentrar mucho en el personaje y qué estaba sucediendo. Entonces, eso se veía como algo del pasado. Yo pensaba que las pandemias no podrían suceder, porque la tecnología y la medicina estábamos tan avanzados. Entonces, eso era algo de la imaginación. Ahora que estamos aquí atrapados en este mundo que son 4 paredes, pues me he forzado a crear, me he forzado a compartir música y de cierta manera el impulso de compartir tanta música que hemos tenido más de 3,5 millones de espectadores en los conciertos en vivo que he estado dando. Empezó por dar ánimos, pero lo que no me di cuenta es que no sabía que el ánimo me lo estaba dando a mí mismo. Al animar, empecé a animarme yo más y empecé a escribir. Ya van 3 canciones nuevas que he escrito y bueno, salió el proyecto de Cucurru Cucú Paloma y tenemos también como 15 canciones en proceso ahora. Entonces, nos ha forzado a regresar un poquito a lo que éramos antes de ser artistas profesionales. Yo empecé a cantar en casa,
por amor al canto, por el amor a expresar. Y ahora al estar en casa una vez más sin poder salir, tantos contratos cancelados, me estoy forzando a disfrutar y a recordar por qué empecé a cantar. Solo que ahora tengo la experiencia y tengo la vivencia de haber estado en esta carrera por 20 años, puedo agregar toda esa experiencia al nuevo proceso de creación. Entonces, creo que esta pandemia, cuando menos como artistas, y como lo decía Ilse, vamos a empezar a ver los resultados de la creación durante estos momentos. A mí me ha hecho un mejor artista. Seré un mejor cantante post-pandemia que pre-pandemia. Claro, es que es impresionante escucharos eso. Isaac, pero evidentemente todo esto que ha ocurrido ha tenido un impacto directo sobre todos vuestros proyectos. Es decir, se han cancelado funciones, se han interrumpido contratos, se han cancelado espectáculos, giras que estaban preparadas. Es decir, ha habido realmente un impacto brutal sobre los proyectos que teníais en marcha, ¿no? Es decir, ¿qué consecuencias realmente han tenido este parón? Pero no solo para vosotros como artistas privilegiados, que en cierta manera lo sois, sino para toda esa masa enorme de gente que trabaja en la industria cultural, desde las personas que venden los billetes, a las que acomodan los escenarios, al carpintero que crea la escenografía. Es decir, como retos, ¿qué está suponiendo esta pandemia? Es increíble. Bueno, muchas felicidades por... Sí, soy yo. Estoy con... Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan bien? Es una situación bien compleja porque nadie la vio venir, y mucho menos en nuestros sectores. Entonces a todos nos agarró con planes a futuro a 2, 3 años. Tanto mi compañía como mis planes personales, como las diferentes industrias culturales, pues en estos momentos estamos siempre viendo al futuro, pero no siempre a nuestro alrededor. Entonces, lo interesante para mí en este momento es precisamente estudiar el impacto que va a haber o que está teniendo la sociedad sin este tipo de entretenimientos. A lo largo de los años he estado tratando de estudiar un poco el derrame económico para la sociedad a través de las artes y del entretenimiento, y es algo muy significativo, y sobre todo en países como el Reino Unido y países europeos, donde las artes, por ejemplo en Inglaterra, las industrias creativas en Inglaterra aportan más de 110 billones de libras al año a la economía. Entonces son industrias que aportan mucho más que la aeroespacial, mucho más que el petróleo, pero son cosas que la gente en general no conoce de nuestras profesiones, y se sigue viendo en muchos países como algo que necesita ser fundamentalmente subvencionado, y que muchos de los proyectos necesitan ser a fondo perdido. Y mucho de lo que está sucediendo estos días con los teatros cerrados, con la falta de movilidad de turismo, todas esas industrias que al final se benefician de ese movimiento económico que generamos en la industria de entretenimiento, pues se están resintiendo muchísimo, y por eso me parece que es un momento muy importante para poner atención a ese lado de nuestra profesión, porque al final de cuentas necesitamos revalorizarlo y reposicionarlo de alguna manera para poder seguir siendo parte de la vida cultural después del COVID. Y por eso aplaudo que la revista haya tenido la iniciativa de juntarnos a platicar sobre este tema, porque me parece importante también que los artistas podamos tomar responsabilidad del momento, de un momento histórico que dependerá de nosotros, que nuestras profesiones tengan un futuro. Y suena muy radical y suena tal vez muy alarmista, pero me parece que la situación lo demanda, y demanda este tipo de compromiso en las diferentes áreas, precisamente para rescatar industrias que son fundamentales para que nosotros sigamos también siendo parte de la vida diaria, de la vida cultural de nuestros países. Es muy interesante esta reflexión que estás haciendo, Isaac, porque efectivamente pareciera que el consumo de la cultura o de la alta cultura es algo elitista, algo que solamente unos pocos privilegiados pueden primero pagar y después disfrutar, cuando deberían ser acervos culturales que estuvieran al servicio de la gran mayoría y del gran público. Para eso es precisa y necesaria
un proceso sistemático de educación en el gusto por el gran público de estas manifestaciones de alta cultura, ¿no? Que no se vea como algo extraño y como algo lejano. Las perspectivas que ahora mismo tienen los teatros que se están abriendo, por ejemplo, en Europa, en la que, por ejemplo, solo se puede acceder con un 25% del aforo, lo cual es un poco loco cuando tú te puedes subir a un avión lleno de gente. Te puedes subir a un autobús lleno de gente y estar 12 horas en un autobús, impide que determinado tipo de espectáculos realmente puedan ser viables económicamente para los productores que los producen, para los artistas que los interpretan, para el equipo técnico que trabaja sobre ello. ¿Creéis, y es una pregunta que os lanzo a los tres, ¿creéis que las administraciones están haciendo lo suficiente para proteger esta industria cultural? Que, como bien has explicado, Isaac, en otros países es muy importante el ingreso final que tienen las arcas públicas mediante la venta de taquilla, mediante toda la economía que se genera, mediante el turismo de viajes, cuando nos vamos de viaje a Londres a ver una función del ballet, que lo podemos a lo mejor ver en México o podemos ver en Madrid. ¿Cuáles serían los próximos pasos a seguir para que las administraciones os presten más atención? ¿Son las subvenciones algo importante? ¿Creéis en una ley de mecenazgo? ¿En una ley de fideicomisos, por ejemplo? ¿Cómo lo veis? Y os lanzo la pregunta a los tres, ¿eh? Bueno, Arturo, anímate. Ilse, cuéntanos. Vale. ¿las autoridades están haciendo lo correspondiente? No, pues claro que no. Y la comunidad cultural en México tiene una larga historia de estar pidiendo a las autoridades en turno, ¿no?, que no se reduzca más el presupuesto que ya de por sí tienen a los trabajadores de la cultura trabajando en situaciones precarias. Y si somos nosotros privilegiados, es porque hemos podido salir del país a hacer nuestros trabajos o porque, en mi caso, hago entretenimiento, pero la gente que se dedica a la cultura en México, es muy difícil vivir con eso, porque yo creo que lo que dice Isaac es importante, y a mí me ha tocado estar en el Senado hablando con las autoridades, y solamente entienden la importancia de la cultura cuando se les empieza a hablar de dinero, o sea, lo que les retribuiría económicamente. Lo cual, aunque es legítimo, es válido, supone que están lejos de la cultura, que no han tenido esta experiencia que a lo mejor muchos de nosotros o los que están conectados sí hemos tenido. Y es que es un elemento transformador de las sociedades, o sea, son los cimientos que no solamente crean unión, sino empatía, identidad. La gente no viaja a México solamente por sus paraísos naturales, viaja por la riqueza cultural que hay. Y creo que las autoridades no asumen tampoco que son nuestros derechos. O sea, los derechos culturales son derechos que estableció la UNESCO. O sea, existen los derechos culturales y tenemos como sociedad podemos exigir que nos los den, o sea, tener acceso a la cultura, tener acceso a las bibliotecas, a eventos públicos, que sean gratuitos. Entonces yo creo que no lo valoran porque no lo entienden, porque no están cerca, porque no han tenido esa catarsis con un espectáculo o con una obra. Yo creo que si lo tuvieran, y me imagino que los gobernantes que sí lo tienen, reaccionan muy distintos. Me gusta que hayas utilizado el término catarsis, que para los amantes del teatro es siempre, ¿no?, esa idea de ese teatro de Epidauro, donde ibas a curarte las enfermedades del alma y las enfermedades del cuerpo a través de la danza y a través de las artes escénicas. Al hilo de lo que estabas diciendo, Ilse, me gustaría hacer una pregunta muy concreta. El filósofo Alberto Asa dijo una vez que no habrá desarrollo sin educación ni progreso sin cultura. Obviamente un pueblo educado es siempre un pueblo crítico con el poder. ¿Es la cultura un enemigo de los poderosos para evitar que el público tenga esa capacidad crítica en su amplio significado? No solo crítica políticamente, sino más inconformista con la realidad que nos rodea, que la realidad además que nos rodea, especialmente en México, es una realidad dura, es una realidad compleja. ¿Creéis que en alguna medida también hay una no atención a la cultura, porque la cultura es un instrumento de crítica y de crítica al poder? Bueno, si me permiten, me gustaría abordar esta pregunta porque me parece que siempre hay que tener cierta
cierta cautela se, cuando se responsabiliza de un cambio social a algo en particular como la cultura, porque precisamente eso puede ser lo que genere desconfianza en ciertos sectores o ciertas generaciones. Y me parece muy importante que podamos ir como sector mucho más allá de eso y apegarnos a los derechos y a las libertades por las cuales nos consideramos naciones. Entonces, más allá de pensar que hay un plan para que la gente no pueda tener acceso a la cultura y por consecuencia se mantenga en un estado de ignorancia, me parece dar la batalla, se puede decir, por perdida. Y lo que me parece fundamental en ese sentido es la generación activa de creadores debe de encontrar la manera de tener una cercanía, de encontrar modelos que sean sustentables, porque las economías y los modelos y los diferentes estilos de subvenciones para la cultura se tienen que ir adaptando también a los cambios que están sucediendo en las mismas sociedades. Te pongo el ejemplo de Francia. La Ópera de París recibe un subsidio del casi el 100%, creo que es el 90% de su presupuesto, y llega a acercarse a los 200 millones de euros al año. En el entorno social, por el bien de la existencia, a hacer arte. ¿Sí? Y esas cosas muchas veces como artistas no las consideramos porque nos apasiona lo que hacemos, porque sabemos el valor que tiene el trabajo que estamos haciendo, porque lo experimentamos y lo vivimos de experiencia propia. Pero hay que ser conscientes que la gran mayoría de la sociedad no tiene esa experiencia propia y que lo que debe de ser fundamental es encontrar la manera de que la mayor cantidad de gente posible pueda tener una experiencia propia a través del arte, para que sean ellos los que luchen y defiendan esta posibilidad y este acceso. Estoy de acuerdo contigo, salvo en una cosa, Isaac. Francia tiene una de las legislaciones más poderosas de protección de la cultura nacional francesa. Sí. 6 de cada 10 películas que se estrenen en Francia tienen que ser películas producidas, dirigidas e interpretadas en Francia. Claro, Es decir, y eso es lo que precisamente me parece que en este momento de tanta incertidumbre es lo que van a intentar cambiar y van a tratar de adaptar a los nuevos retos, ¿no? Porque un modelo así, te puedo decir que yo objetivamente viéndolo, no le veo mucho futuro si no puede adaptarse. Por ejemplo, lo que a mí me parece muy impresionante de las industrias creativas aquí en Inglaterra es que han logrado una combinación de un subsidio, de una colaboración entre lo privado y el subsidio gubernamental, pero el subsidio gubernamental siempre viene acompañado de unas responsabilidades bien claras. El número uno es la excelencia, el número dos es la inclusividad, el poder llegar a que más personas puedan tener acceso a las diferentes obras de arte, pero también vas a números, a cuántas personas va a llegar tu proyecto, a cuántas vidas vas a impactar, y debido a... Y de acuerdo a estas ciertas responsabilidades, entonces se recibe el presupuesto y el apoyo del gobierno. Lo que a mí me parece muy peligroso en diferentes modelos culturales artísticos es pensar que el subsidio debe de ser 100% gubernamental, porque entonces está siempre apegado a los cambios políticos y es imposible poder construir algo a largo plazo si siempre dependes de la opinión política o de diferentes visiones políticas que cambian constantemente con el paso del tiempo. Y Arturo, ¿cuál creerías que puede ser una solución para todo esto? Es decir, un modelo combinado, por ejemplo, de incentivos en subsidios, pero también una mejora en la manera en la que se comunican los proyectos a través de fideicomisos. ¿Cuál crees que puedan ser elementos que ayuden a, sobre todo en el futuro inmediato, podamos recuperar las ganas de volver al teatro y podamos volver a ver espectáculos de gran calidad y que esos espectáculos además los vea cada vez más gente? Pienso que el equilibrio entre el apoyo privado y la difusión que le podría dar el gobierno, ¿no? También estoy de acuerdo que no se puede financiar al 100% públicamente porque
también dependeremos de lo que ellos quieran poner. El gobierno estará un poquito manipulando lo que se hace a fuerzas o sin querer o queriendo, ¿no? El modelo de Estados Unidos es muy efectivo en el hecho de que las compañías de ópera tienen, creo es 1% de patrocinio público. Vienen todas patrocinadas por medio de patrocinadores privados, pero estamos hablando de una sociedad que hay mucha más riqueza, hay mucha más equilibrio social. Entonces, estamos hablando de un país que está desarrollado de una manera diferente que de lo que es México. Hablando un poquito de lo de Europa, fíjate, ayer se inauguró la pospandemia en Madrid y hicieron la ópera La Traviata con un aforo del 50%, bueno, un poquito menos, 40 y tantos %. Y tuvieron gran éxito. Yo pienso que hay que seguir un poquito esa idea de atraer el patrocinio de compañías públicas y compañías privadas del gobierno que nos apoye también con la difusión hacia la gente, porque si la gente no conoce y ve la ópera, voy a hablar de México, como algo muy elitista, que es lo que sucede. En México yo nací y crecí pensando que la ópera, el ballet, el teatro era algo muy elitista. Y no fue hasta que lo conocí de lleno que me enteré, que me di cuenta que es algo para todos y que enriquece la misma sociedad. Posteriormente, trabajando en Berlín, me di cuenta que el aforo, el público, puedes tener desde un médico cirujano hasta un obrero de línea, todos ahí porque los precios son accesibles y todo el mundo disfruta del arte y se enriquece. Entonces, una vez que pasemos ese obstáculo de que la gente piense que no es para todos, podremos tener más apoyos de compañías privadas, del gobierno y bueno, así crecer como sociedad. Y tú lo decías, la cultura es sinónimo de sociedad, desde civilización y cultura. Entonces tenemos que promover este arte y apoyarnos unos a los otros. Tenemos a veces el yugo de un pensamiento que nos aplasta, que es pues un pensamiento falso, es un pensamiento que al momento que la gente descubre las bellezas y las riquezas que te puede dar el ir al teatro, el ir al ballet, a la ópera, pues ese yugo desaparece. Desde luego, quienes hemos tenido la oportunidad de poder ver vuestro arte, hemos sentido en muchos momentos que nos cambia la vida al final. Oye, desde luego hay algo que sí es verdad que ha ocurrido durante todo este encierro y este confinamiento, y es el hecho de que muchos hemos regresado a ver películas antiguas, incluso a ver series antiguas, incluso a ver teatro que estaba grabado previamente, incluso algunos espectáculos se han creado ex profeso para ser emitidos en Internet. Pero me gustaría que me contarais un poco si el valor que se le da a lo que tú estás viendo gratis en Internet, por ejemplo, seguir un recital de Arturo Chacón como hemos seguido en Internet, ¿no? Que es un recital además gratuito, en el que no tienes que pagar nada. ¿Realmente eso en cierta medida quita valor a lo que estamos haciendo? ¿O eso no ha sido en ningún caso ninguna de vuestras ideas iniciales, ¿no? El hecho de que tú, por ejemplo, estás dando tus conciertos y además estás dando clases por Zoom y además has establecido o vas a establecer un sistema de becas que me parece súper importante, mediante el cual algunos cantantes de manera gratuita van a poder tenerte como profesor, que es todo un privilegio, pero el hecho de encontrar todo gratis o muchas cosas gratis nos va a impedir, vamos a dejar de volver a los teatros, vamos a dejar de asistir a espectáculos o los vamos a considerar un poco menos. Yo pienso que no, al contrario, pienso que el estar ahora metidos en Zoom o en Facebook y estar viendo todo a través de una pantalla es como un snorkel, que estamos bajo el agua y es el aire que nos está entrando es esto. No es completamente una boconada de aire. Cuando salgas a la superficie y tengas la oportunidad de estar en el teatro, de ir a escuchar y sentir la vibración en tu pecho de la orquesta, la vibración de una voz, la belleza de los colores nítidos que no son a través de una pantalla, cuando esté alguien bailando, que estés escuchando el recitar de alguien, eso va a ser un gran alivio para el alma. En el momento yo pienso que estamos poniéndole
curitas y un poquito de vendas a las heridas de la gente. En mi caso, yo soy una persona muy sensible y el arte, yo pienso que yo no hubiera sobrevivido a este encierro si no fuera por tanto arte. Estoy respirando, estoy tratando de absorber lo más que pueda y el que sea gratis no quita a futuro oportunidades. Al contrario, me doy cuenta que mi público se ha vuelto tan agradecido y está comunicándose conmigo constantemente. Como te decía, tenemos más de 3,5 millones de espectadores, ya tenemos como 80,000 comentarios que me han llegado a la página de Facebook solamente, de gente agradeciendo. Entonces, y ahora con los alumnos que estoy dando clases, algunos sí les estoy cobrando porque también es mi trabajo, pero sí estoy estableciendo las becas y estoy encontrando talento fuera de serie. Hay un dato que no hemos platicado y pienso que es muy importante poner sobre la mesa. Yo pienso que pasando la pandemia, mínimo un 50% de los jóvenes, hablo de mi campo, de los cantantes, de los jóvenes cantantes van a dejar el canto, van a dejar la música para dedicarse a otra cosa que les genere dinero, que les genere la manera de alimentarse. Es una tristeza romper esa generación. Tenemos una generación que se está formando que a un cierto punto va a suplir a mi generación. No podemos, esto lo vamos a pagar en 10 o 15 años. Tenemos que apoyarlos ahora. Entonces, de cierta manera, yo con mis clases estoy tratando de animar y reanimar esta carrera de los jóvenes. Y eso es un gran proyecto. Ilse, tú que has interpretado a estas maravillosas heroínas del teatro clásico atravesadas por inmensas tragedias, ¿crees que el virus va a ser un protagonista en las próximas producciones teatrales, en las próximas películas, en las próximas obras de teatro? ¿Que esta situación que estamos atravesando va a incorporarse como un tema más? Cuando ocurrió la influenza H1N1, yo no sé si ustedes estaban por aquí en México, pero fue obviamente un problema mucho menor, pero hubo también como este pánico y este encierro. Yo estaba filmando, me acuerdo, y se hizo una compañía de teatreros que hicieron obras que tuvieran como tema principal el encierro. También, de hecho, creo que Yuri Herrera tiene un libro que habla de la pandemia de entonces. Bueno, no sé si fue pandemia o cómo se le llame, pero bueno, el punto es que yo creo que sí va a ser un tema presente que, como dije anteriormente, lo vamos a ver mucho después. Yo incluso estoy por primera vez escribiendo una serie de televisión como productora, como escritora y creadora, y no hay manera de que no piense en este encierro. O sea, todas llevamos 3 meses trabajando por Zoom, sintiendo ausencias. El distanciamiento físico sí es distanciamiento social, aunque pretendamos que no, pero sí lo es. El mundo no se ve a través de una pantalla. Entonces, pues claro que son temas que van a ser parte de nuestras obras. Y nada más, perdón que regrese a una pregunta anterior, pero me quedé con ganas de decir que no tiene que ver con las artes escénicas, pero sí con el arte. México, la industria cinematográfica en México creció muchísimo y de hecho yo creo que entre México y Brasil somos los que más producimos cine en toda Latinoamérica y ha funcionado bien los estímulos fiscales, inversionistas privados que invierten en el cine. Es algo que por lo que la industria peleó muchísimo, se consiguió, funciona. Sin embargo, cuando haces teatro, yo voy a hablar del teatro nada más, porque no sé en la música y en la danza cómo funcione, pero cuando yo hago teatro, por ejemplo, en el IMBA o la UNAM, gano 15 veces menos de lo que gano en una obra privada, ¿no? De inversionistas privados. Sin embargo, la libertad y la paz de no tener que llenar una taquilla, de poder hacer cosas mucho más experimentales, que es lo que por suerte he podido hacer, nos hace crecer como creadores muchísimo. No tener el peso de un productor que necesita recuperar
de verdad te hace como artista crecer mucho, además de disfrutar enormemente tu trabajo. Por otro lado, tener estas obras en donde ganas muy bien, se llenan los teatros, carísimos los boletos, pero se llenan. En México se llenan, de verdad. O sea, el Rey León estuvo lleno desde el día 1 hasta el último. Yo en Todo sobre mi madre, que también era en el Teatro de los Indios, lleno, que uno no lo puede creer, pero bueno, de repente sí sientes ciertas limitaciones artísticas con tal de ser lo suficientemente atractivo para el público. Entonces, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? ¿Le vas a dar al público lo que quiere o vas a hacer que el público necesite lo que tú le estás dando? Entonces, es un tema súper interesante, súper complejo, pero yo creo que funciona muy bien esta amalgama y hay que seguir peleando para que coexistan estos dos mundos, ¿no? Y que dejen de ver el arte como algo tan lejano y el entretenimiento como la única salida de paz. Sí. Desde luego. Me da mucho gusto que hayas mencionado lo de IMCINE y esas formas, porque yo estuve en reuniones con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, hace unos meses, precisamente para proponerle la iniciativa de una ley de mecenazgo para el país, para las diferentes artes. Y estuve haciendo investigación sobre los modelos de las diferentes leyes de mecenazgo y cómo operan, tanto las del teatro como las del cine. Por ejemplo, en México no estaba incluida la danza, por ejemplo, estaba el cine, estaba el teatro, y tienen un límite, creo que son 2 millones de pesos, que en realidad cuando estás involucrado en una producción entiendes las limitaciones que tienes cuando solo tienes acceso a 2 millones de pesos. Es un formato que se hizo de esa manera precisamente para tratar de regular y que hubiera cierta transparencia, entre comillas, y que no hubiera un exceso. Pero lo que, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho, y era una de las cosas que yo había propuesto en su momento, es que entiendo esa seguridad que te da el tener cierto subsidio público para tomar riesgos, para poder hacer cosas que de otra manera bailaríamos el lago de los cisnes y cascanueces toda la temporada, porque eso es lo único que tiene sentido económico para una compañía. Entonces sí es fundamental que haya un complemento y una cierta seguridad de un subsidio que permita a la persona creativa, al director, tomar riesgos. Y por ejemplo hay un programa que me gusta mucho que se llama el Theatre Tax Break, aquí en Inglaterra, que incita a los productores y a las diferentes compañías a hacer nuevas producciones. Y de hecho te regresa todo el IVA, se puede decir, que incurre el crear una nueva producción, porque entienden precisamente que cuando tú apuestas por una nueva producción, apuestas por nuevos vestuarios, por nuevos escenógrafos, y vas alimentando las diferentes industrias que se van beneficiando de este tipo de proyectos y que eventualmente hacen que ese beneficio fiscal tenga sentido para la economía nacional. Entonces, en eso estoy en completo de acuerdo, en que debe de haber un modelo que tenga sentido para tropicalizarlo y adaptarlo a la realidad que vivimos en México, definitivamente. Que se pueden hacer más cosas en ese sentido en México, definitivamente, porque me parece que la manera en la que se habla de arte, se produce o se posiciona en relación a la sociedad, pues se puede decir que no va de acuerdo con lo que los jóvenes hoy en día están teniendo acceso a través del internet, de las redes sociales, etcétera. Entonces, debemos de ir adaptándonos, como lo dije hace unos momentos, de acuerdo a lo que está sucediendo también en la sociedad. Y ahora que preguntaban sobre si eso que está sucediendo en las redes sociales ahora, donde hay acceso gratuito a un montón de producciones, clases, contenido, etcétera, a mí me gusta pensar que para nuestra generación va a ser muy importante y muy emocionante volver a vivir emociones y experiencias compartidas. Vamos a estar ansiosos. Si ves históricamente hablando, las generaciones después de situaciones difíciles, siempre ha habido un cierto despliegue de emociones o de intuición a estar juntos otra vez, a vivir eso.
pero a mí me preocupa lo que viene para las siguientes generaciones. Por ejemplo, mis sobrinos de 12 años que procesan esta situación de una manera completamente diferente. Y lo más probable es que ellos ven esto como un beneficio, porque tienen más tiempo para pasar, no sé, en Fortnite jugando videojuegos, o ahora las amistades se mantienen a través de un videojuego virtual donde intercambias, pues tienen hasta su propia economía. Entonces, eso es algo que como creadores de cultura no debemos de perder, de perder la vista en esto, de que hay una generación ahí que está cambiando rapidísimo, que cada vez está sintiendo este distanciamiento social más de cerca, que cada vez tal vez aprecia menos lo que es la experiencia en vivo. Entonces, ahora platico yo mucho con mis sobrinos de 12, 11 años y entiendo que para ellos esta es una experiencia completa, han vivido esta experiencia de una manera completamente diferente. Mis papás son maestros, tienen escuelas de danza gratuitas en México, han hecho un trabajo extraordinario, pero también tienen una parte de negocio privado de lo que viven y ese negocio privado de lo que viven se ha visto afectado de una manera extremadamente radical por el exceso de contenido gratuito que hay en Internet y también porque hasta cierto punto se está desarrollando una versión diferente de lo que es el ballet, en mi caso, ¿no? De lo que significa un maestro para la formación de una persona. Entonces me parece importante que no se pierdan esos valores, que no se pierda el beneficio de poder contar con la experiencia de una persona para guiarte, que no simplemente sea poderle poner play a la clase y repetir ciertos ejercicios, etcétera. Entonces, sí me preocupa en ese sentido, por ejemplo, en mi profesión, que por ejemplo, las próximas funciones que vamos a hacer vamos a desarrollar el contenido para contenido virtual, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que en los números de miles de millones de personas que ven las producciones, la mayoría pasa entre 5 y 10 minutos nada más viendo las producciones. Era un 10 o 5% la cantidad de personas que veían la producción de principio a fin. Entonces, toda esa información la tenemos que tomar en cuenta y tomarla muy en serio para pensar si ese es un futuro, si ese es el futuro para nuestra profesión o si simplemente debemos enfocarnos en que estemos presentes para esta generación, cuando al mismo tiempo estamos manteniendo hasta cierto punto y desarrollando un cierto futuro digital para las artes. Pero sí me parece que puede ser que podemos vivir un cambio muy importante en base a esta situación digital. Desde luego, oye, tengo que decir que puedo decir en este momento que soy el único director en México que ha reunido a Ilse Salas, Arturo Chacón y a Isaac Hernández en un mismo proyecto. Y estoy encantado, pero tenemos a nuestro público que nos está haciendo preguntas, que está recogiendo nuestro compañero Jesús Germán. Jesús, ¿qué quiere la audiencia saber? Esa audiencia que está bombardeándonos a cuestiones de estas grandes figuras del talento mexicano y figuras internacionales. Claro, hola Urbano, hola Ilse, Arturo, Isaac. Muchas preguntas, pero bueno, Diana Cruz dice que en algunos teatros de Europa ya se están realizando producciones con las debidas distancias, con las debidas medidas de seguridad y se están transmitiendo a través de Zoom, cobrando un boleto para que las personas puedan verla. ¿Consideran que esto se puede adaptar a la realidad mexicana? ¿Estamos preparados para esto? Y también pregunta si creen que esto puede ayudar a que se convierta en algo, estas artes se conviertan en algo un poco más masivo, que lleguen a más gente, el teatro, la ópera, el ballet. Uf, qué buena pregunta. ¿Puedo contestar yo? Claro, adelante Arturo. Yo pienso que este es un reto para los mexicanos, justo. Estaba justo pensando ayer y platicando con mi esposa que el ingenio mexicano tiene que salir a la luz aquí. Estaba pensando yo en una experiencia de teatro o de ópera, de realidad virtual, en la cual se haga, por supuesto, con un equipo de creadores visuales, estos artistas que muchas veces nosotros de artes escénicas no pensamos en ellos tan seguido, pero son artistas los que hacen los videojuegos, los que hacen todo esto para las películas de animación. Hacer una colaboración, imagínate una producción así, creada en México con los artistas de animación, artistas mexicanos, que él escucha, que pague su boleto, digamos, de $10, 10 euros,
para entrar a un mundo en el que puedan ver al bailarín que está bailando y al cantante que está hacerlo también que sea con el audio HD más especial que se pueda hacer para una producción y estar presente tú adentro y moverte alrededor de esta creación artística. Son oportunidades para crear. Yo pienso que México tiene esa capacidad y siempre la imaginación del mexicano sobrepasa a muchas otras culturas. ¿Qué otras preguntas tenemos, Jesús, de nuestra audiencia? Claro, Bárbara Garza dice que ella es maestra, que ella es formadora de bailarines, pero es formadora de bailarines en la provincia y que generalmente esta oportunidad de disfrutar de artes como el teatro, el ballet o la ópera se concentran en las grandes ciudades. ¿Qué consejo le darían ustedes como expertos, como maestros, a los formadores para que incentiven a estas nuevas generaciones, sobre todo después de este periodo en el que, como ya mencionaban, muchos van a desistir y muchos van a abandonar este sueño? Cualquiera de los tres que queráis contestar la pregunta. Pues, Bueno, por favor, bueno, Isaac. perdón. Cuando empecé a construir un proyecto ahí en México que se llama Despertares Impulsa, y por razones fundamentalmente necesarias de accesibilidad a espacios, a infraestructura, a los mismos apoyos de la iniciativa privada tenían que ser en las grandes ciudades, y sobre todo por el alcance, más que nada. Y uno de mis metas era llevar ese proyecto a diferentes partes del país, pero sin sacrificar la calidad del contenido, ni nunca menospreciando la provincia con el pensar de que merecieran un show más corto con el simple hecho de que sucediera. Entonces esa fue una de las razones por las cuales yo no llegué a llevar ese proyecto a diferentes partes, porque lo primero que me pedían era que sacrificara cierto contenido artístico para hacerlo más económico y que pudiera estar en un teatro de 6 metros en lugar del Auditorio Nacional. Entonces, sí es importante como productor de este tipo de proyectos entender que hay una responsabilidad para hacer este tipo de proyectos accesibles, porque al final de cuentas esa es la motivación por la cual me he acercado a desarrollar esos proyectos. Pero al mismo tiempo trato de que los proyectos sean congruentes con las diferentes realidades. Entonces, por ejemplo, yo llegué a Mérida o al sur de México a través de conferencias o de pláticas o de otro tipo de talleres que pudieran permitirle a las personas, ¿cómo se puede decir eso? Identificar los diferentes beneficios por los cuales consumir este tipo de entretenimiento, hablar sobre la profesión. Hay diferentes trabajos por hacer en diferentes zonas. Cada zona tiene sus necesidades, se puede decir de esa manera. Y por ejemplo, yo que soy originario de Guadalajara, somos una ciudad enorme, tenemos creo que más de 8 millones de personas, pero al mismo tiempo me encontré con una cultura completamente diferente a la de la Ciudad de México, con otro tipo de sociedad, otro tipo de mentalidad, otro tipo de expectativa de lo que esperan ver en un teatro. Y entonces esas cosas afectan, se puede decir, la diversidad cultural en diferentes partes del país. Y definitivamente me parece que como formadores en estas áreas del país, es invaluable el trabajo que hacen estos maestros, porque en estos estados del país haya clases de ballet. Eso es un trabajo extraordinario. Lo que yo recomendaría es que traten de poder contagiar de esa responsabilidad a sus mismos alumnos, porque dependerá de ellos que haya ballet en Monterrey, porque dependerá de ellos que haya ballet en Mérida, porque dependerá de ese gusto, de esa pasión, de ese compromiso con su profesión, que pueda seguir existiendo y que se puedan seguir desarrollando plataformas para que cada vez haya más. Y es un logro que, más bien es un reto que probablemente tomará 1, 2 generaciones, 3 generaciones, pero es algo que se debe de trabajar constantemente. Y yo admito que en la posición en la que yo estuve, yo entendí
que ciertos proyectos, bueno, más bien que se necesitan proyectos diferentes para cada región de nuestro país, porque tiene una diversidad extraordinaria en cultura, en tradiciones, en diferentes maneras de ver el arte y el significado del arte y la cultura. Muchas gracias, Zach. Oye, os va a parecer increíble, pero se nos ha ido el tiempo de una manera rapidísima. Estamos ya sobrepasando casi el límite de esta conferencia, pero no quiero despedirme de vosotros sin haceros la pregunta a cada uno de los tres muy directa. Empiezo por ti, Ilse. Después de estos días, que evidentemente ya en algún momento pasarán, ¿en qué te vamos a ver próximamente? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Qué nos puedes contar de lo que estás preparando a futuro? Nos acabas de anunciar que estás escribiendo, que estás preparando, pero cuéntanos un poco más en detalle lo que puedas, pero sabes que nos gusta siempre tener como una primicia y ¿dónde te vamos a poder ver muy pronto, por favor? Pues tengo, sí, en efecto, un proyecto justo con la directora de Las Niñas Bien. Parte del equipo de Las Niñas Bien, ahora estamos escribiendo una serie sobre feminismo, una comedia con muchas contradicciones, así como es esta nueva ola, pero una discusión necesaria que teníamos que hacer nosotras, que queríamos escribir nosotras, y eso va caminando muy bien, y es una serie de televisión que en principio se llama La Liberación. Muy en línea además con tu compromiso con el movimiento feminista y con la lucha de los derechos de las mujeres, que siempre es... Sí, claro, y con el movimiento ya es hora en México, que está creciendo un montón y que, bueno, tiene que estar ahí. Y tengo una película que está esperando, estamos todos con la expectativa, en lo que yo me dedico, pues son los festivales de cine empiezan a ser virtuales, entonces tenemos películas, ya terminamos, no sabemos esperarnos al siguiente ya cuando empiece a haber más público, porque realmente incluso el cine, como decía Isaac, incluso el cine que está hecho, que es una pantalla, que no es un espectáculo en vivo, si no lo ves en el cine, estás con el celular, estás haciéndote una quesadilla, estás perdiéndote de la experiencia que es de estar ahí. Entonces, por supuesto que qué bueno que mucha gente se está acercando más al arte porque es más fácil, tenemos más accesibilidad con el mundo cibernético, pero me urge que reabran los festivales y presentar esa película que se llama Plaza Catedral, que dirigió un panameño israelí, se llama Avner Benaim. Qué bueno. Arturo, sí, ha habido muchas cancelaciones, sabemos que ha habido muchos conciertos que se tuvieron que cancelar, pero cruzamos los dedos y cuándo y dónde te vamos a poder ver. ¿Cuál va a ser el primer proyecto importante? Creo que hay unos cuentos de Hoffman, Sí, que es uno sí de voy los grandes papeles además. Sí, voy a Barcelona, voy a estar en el Liceu en enero. Bueno, empiezo en diciembre los ensayos para estar cantando ya en enero, primero Dios, cruzando los dedos. Y de ahí sigue la gira europea. Voy a estar después en Montecarlo, en París y en Parma, en Italia. Bueno, Isaac, Despertares, queremos volver a verlo pronto. ¿Qué otros? Y además, tú sí tienes además otro gran proyecto que llega inmediato, que se va a estrenar en octubre, la serie con Manolo Caro, que ha dirigido Manolo Caro. Te vamos a empezar a ver además como actor. Cuéntanos, no te dejan contar nada, ya lo sé. No te dejan contar. No, pero Te yo van a siempre reñir, rompo pero las reglas cuando se trata cuéntanos, de porque eso. esa aventura es un giro. Sí, pues en realidad me emociona mucho ese proyecto precisamente porque me dio la oportunidad, Manolo, de poder llevar a una plataforma como Netflix ballet clásico, clásico, clásico. Y eso es un gran privilegio. Esto fue un honor, la verdad, como bailarín, el poder inmortalizar mi baile en lo personal, pero también poder posicionar el ballet como algo que puede encajar perfectamente en una plataforma así, que llega a tantos millones de personas y que aporta muchísimo a algo que me parece fundamental en nuestro país, que necesitamos normalizar el acceso a las artes y necesitamos normalizar el que una persona se pueda dedicar a ello. En México reina un dicho que dice que si eres artista te vas a morir de hambre y uno de mis grandes retos es que los jóvenes sobre todo entiendan que se puede vivir una vida digna a través del arte y sobre todo
parte de la dignidad se obtiene por hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te hace feliz. Y eso es algo que hemos dejado a un lado por una razón u otra como prioridad en la vida. Entonces, esta nueva serie que viene me va a dar la oportunidad de hacer eso. Se estrena, me parece que por las fechas que dijiste, para que no me digan que yo las dije. Es un elenco espectacular, está Cecilia Suárez, Esther Expósito, Alejandro Spicer, va a ser una gran serie, está Carmen Maura. Y justo después de esas fechas, espero poder reanudar las funciones aquí en Londres. Desafortunadamente cancelé la gira del English National Ballet al Auditorio Nacional porque sucedió justo en medio de la pandemia, pero estoy buscando rentablar esas conversaciones porque me parece muy importante que ahora que hemos llegado a través de las redes sociales a tantos miles de mexicanos que tal vez por primera vez vieron ballet, pues que puedan vivir la experiencia compartida de estar en un teatro, de entender lo que es la magia de una función en vivo y de poder crear ese momento juntos. Me parece importante, sobre todo para esta generación después de esta situación. Entonces, esas fechas todavía no las puedo confirmar, pero espero que sean en el próximo año, en el verano. Pues os tengo que agradecer vuestro tiempo. Como digo, me siento privilegiado de haber sido la persona que ha conseguido reunir a 3 talentos inmensos en esta conversación, que se nos ha ido el tiempo, la verdad, volando. Queremos Oye, veros Urbano, muy pronto. rapidísimo, ¿puedo decir? Sí, claro. Es que también una película que se llama Amores Modernos va a ser la primera con la que van a reabrir los cines en México. Fantástico. Una película de Matías Meyer, entonces en el 24 de julio, sí, julio, y nada, es un evento importante porque todos estamos con la expectativa de cómo se va a ir al cine ahora, pero bueno, nada desde más, luego, perdón. Y no, gracias. encantadísimos de contarlo y sabéis que podéis contar con nuestro título para contar todas y cada una de las acciones que vayáis a llegar, porque queremos veros. A los artistas a veces también queremos tocaros, pero eso es un poco más complicado, pero queremos estar cerca, queremos ver más películas, queremos escuchar más música, queremos ir a la ópera, queremos ver danza, queremos que la gente además se anime, que se cuente, que se comunique. Sabéis que nosotros tenéis un aliado. Os agradezco infinito el tiempo que habéis dedicado, porque además estáis en zonas horarias distintas. Isaac está en Europa, tú estás en Miami, Arturo, y creo que estás aquí en México como nosotros. Pero de verdad, este tiempo creo que ha sido esta conversación muy interesante y espero que sobre todo además genere un debate, que genere una conversación en torno a cómo vamos a recuperar las artes escénicas, a poner en valor las artes escénicas y a considerar que al final uno de los acervos más importantes que tiene una nación es su cultura, porque es su tarjeta de presentación ante el mundo. La cultura mexicana es admirada en cualquier lugar del mundo. Tenemos que ser nosotros los que tengamos la obligación de comunicarla, de contarla. Tenemos que educar a las nuevas generaciones, como explicaba Isaac Hernández. Tenemos que hacer todo lo posible para que todos esos artistas que nos han salvado la vida y sobre todo la cordura durante este periodo de confinamiento vuelvan a trabajar y lo hagan en las mejores condiciones. Os agradezco de nuevo a los 3. Nos tenemos que despedir. Mil gracias y a toda la audiencia que nos ha acompañado y a todos nuestros seguidores, agradecerles de nuevo el interés que muestran en esta plataforma, en Yico en Casa, y les invito en unos días a continuar con otra gran conversación con una de las grandes protagonistas de la vida musical mexicana. Les mando un abrazo y les agradezco. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano. Hasta luego, chicos.